De la tarde y hay una idea que está rondando y que ha sido presentada por el diputado Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, que entregó una carta al presidente de la República para pedirle que establezca como obligación vacunarse contra el COVID-19, tal como es obligación inocularse, por ejemplo, contra otras enfermedades. El diputado Gabriel Silver está al teléfono con nosotros porque viene caminando desde La Moneda. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está Marcelo, Lucía, feliz año a los auditores de Radio USACH y a ustedes, por supuesto, en el estudio? Encantado. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Oiga, diputado, a ver, ¿por qué hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19? A ver, estamos en el principio del fin, como algunos han señalado, de lo que ha sido esta pandemia, con un costo alto de pérdida de vidas, 18.000 compatriotas, en nuestro país ya van 600.000 personas que han padecido el COVID, muchas de ellas conectadas a respiradores artificiales, con todas las dificultades que ello implicado, una crisis económica y social la más importante en los años 80. Y esta enfermedad, por sus características, el factor principal es su alto nivel de contagio de transmisibilidad. Esto es una enfermedad infecto-contagiosa. Seguramente los primeros meses vamos a tener alta afluencia y voluntariedad de los chilenos para, a medida que vayan llegando las partidas, en este caso de vacunas, tengamos una alta tasa de vacunación, lo cual obviamente es positivo. Pero los distintos expertos o técnicos en la materia a nivel global han recomendado, obviamente, superar el umbral del 80% de tasa de vacunación de un país para hablar de una inmunidad o seguridad respecto de las naciones respectivas frente al COVID. En consecuencia, dadas las características, insisto, de esta enfermedad, que cualquier persona pasa a ser un vector de transmisión, esté vacunado o no, un vector de contagio, es importante que esto, más allá de un acto de responsabilidad individual con uno mismo, en primer lugar, también la vacunación es un acto de responsabilidad, efectivamente, con el otro, de tal manera que quienes no se vacunan finalmente van a seguir poniendo en riesgo, en este caso, a los demás, fruto de su decisión. Y en consecuencia le estamos pidiendo al gobierno, recordemos tenemos el Código Sanitario vigente, está la atribución del presidente de la República a hacerlo primero vía reglamento, de manera directa, o vía legal en el Congreso, incluyendo en el listado de otras enfermedades, donde ya hace mucho tiempo la vacunación es obligatoria, de acuerdo al listado que en el propio texto del Código Sanitario está incluido. ¿Podría contarnos eso, precisarnos cuáles son las vacunas obligatorias? Pero primero quiero saber exactamente qué dice el proyecto que usted ha presentado. ¿Sanciona? ¿Cuál sería la manera de implementar la obligatoriedad? ¿A quién? Mira, si nos puedes dar detalle. Claro, Lucía, decir dos cosas. Primero está el artículo 32, como digo, el propio código, que detalla la facultad presidencial de obligatoriedad de la vacuna. Este código, curiosamente, si bien es muy antiguo, fue pensado justamente en una nación y en un mundo que era asolado, obviamente, por distintas pestes y pandemias. Por eso se incluyó esa norma, que para muchos, hasta años atrás, pudiese ser anacrónica, pero que hoy día tiene más vigencia que nunca. Y el propio artículo 33 luego da un listado, en este caso importante, de enfermedades cuya vacunación ya es efectivamente obligatoria, que está ahí a disposición de que lo quiera ver cualquiera, en este caso, en Internet. Pero sí señalar, Lucía, que aquí, más que las sanciones, como digo, nosotros vamos a ingresar mañana un proyecto a trámite que busca más bien sanciones de carácter pecuniaria, porque aquí lo importante obviamente no es la penalización, sino que entender que desgraciadamente nos vamos a tener que enfrentar a este debate como sociedad. Obviamente recién estamos frente a las primeras partidas y hoy día tenemos 100% voluntariedad respecto de este proceso. Claro. Pero ya en otras naciones están discutiendo medidas, en este caso, tal vez actos más restrictivas, como la publicación efectivamente de registros, la prohibición de desplazamiento que no tenga la vacuna efectivamente del COVID y su certificado para desplazarse de un lugar, en este caso a otro, o incluso asistir a eventos públicos. Y como digo, este debate tarde o temprano, que si bien hoy día se ve lejano, vamos a tener que enfrentarlo durante los próximos meses en nuestro país, porque además quiero simplemente agregar un dato. Hoy día estas vacunas no está claro obviamente cuál es, desde el punto de vista temporal, la cantidad de tiempo que cubre. En consecuencia, si ustedes, por ejemplo, Marcelo, Lucía, se inoculan, por ejemplo, en el mes de marzo,
y luego hacia finales de año tenemos un porcentaje importante de personas que han resistido la vacunación, entre ellas obviamente tal vez mucha información que hoy día abunda en las redes sociales, que a mi juicio la mayor parte de ellas son mitos o fake news que rápidamente con educación hay que evitar. Pero va a suceder que ese porcentaje va a generar un rebrote de la enfermedad, vamos a perder la inmunidad, que como digo que es por algunos meses solamente, y vamos a tener que nuevamente revacunar a los 18 millones de compatriotas. Sí, estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, sobre esta obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19. Es interesante lo que dice usted, diputado Silver, en el sentido de las sanciones que podrían recibir estas personas, porque me imagino que en el mundo se va a exigir algún tipo de, entre comillas, de carnet sanitario para poder entrar o salir a otros países. ¿Hacia dónde apuntaría? Ya dijo que tal vez sea una cuestión pecuniaria de plata, pero ¿existen otras herramientas como para obligar a la población a vacunarse? Es que yo creo que con este proyecto que vamos a ingresar como bancada que le vamos obviamente a instalar el debate. Como digo, nadie busca penalizar, obviamente, quien no se quiera vacunar, ni siquiera remotamente hablar de una pena de cárcel. Tal vez sentimos que la multa hoy día puede ser obviamente lo menos indoloro en un primer momento respecto a tipo de restricciones. Pero pongo un ejemplo, hace 2 años atrás la polémica era las largas filas de chilenos que tenían que vacunarse para viajar a Brasil por vacaciones frente a la fiebre amarilla, y todo lo encontramos como una obligación natural, efectivamente, y normal. Y a nadie le causó mayores sorpresas. Desgraciadamente, digo, esto ya nos ha causado la pérdida de 18.000 compatriotas, un tema complejo, y vamos a tener que tomar medidas tal vez distintas en unos meses más. Tal vez, como digo, los primeros meses serán 100% voluntarios. De los 18 millones de chilenos no me cabe duda que la gran parte de ellos lo van a hacer de manera voluntaria, pero como digo, el margen, la merma respecto a aquellos chilenos que no lo hagan por distintas razones, y desgraciadamente muchas de ellas basadas en fake news, o en mitos que se han instalado, a mi juicio, a través de redes sociales en la materia, va a terminar poniendo en riesgo el resto, en este caso, de la población que se termina vacunando, porque la inmunización no es perpetua respecto de quienes se vacunen, y ese es un tema que vamos a tener que tener a la vista. Podemos incluso discutir otras medidas, como por ejemplo que alguna medida restrictiva respecto a los pases sanitarios o la posibilidad de asistir a eventos públicos a medida que avance y tengamos una tasa de inmunización, en este caso, mayor. Pero es un debate que desgraciadamente vamos a tener que tener entre libertades individuales, que uno las entiende, pero que digo acá de que este año ha sido la pérdida de las libertades individuales, cuarentenas masivas, confinamientos, toque de queda, versus efectivamente la salud de la población, que al mismo tiempo va a implicar volver a la libertad de desplazamiento como buscábamos la antigua normalidad previo al COVID-19. Diputado, ¿qué experiencias hay en Chile? Usted nombró algo asociado a la vacuna para viajar a Brasil, ¿no es cierto? Pero ¿qué otras experiencias hay en Chile y actualmente en el mundo de este tipo? Porque me imagino que este es un debate que se está dando en distintas partes del mundo. No sé si ha recabado información sobre eso. No, mire, sí tenemos un plan de vacunación que lleva mucho tiempo, que nadie lo cuestiona. Incluso por los antivacunas han habido debates legales en la materia. Nadie discutiría en Chile que un menor de edad tiene que vacunarse contra la tuberculosis, obviamente, y es parte del Plan Nacional de Vacunación, y obviamente es obligatoria en este caso por parte de los padres quienes toman esa decisión efectivamente por sus hijos. Pero quiero señalar que a propósito del timerosal u otros debates que son mundiales, me refiero a los movimientos antivacunas, sí. Incluso algunos países estaban poniendo sanciones respecto, también económicas, a los padres que no vacunaban a sus hijos, porque decían que finalmente el costo, me refiero al costo público, por así señalarlo, de estas enfermedades los termina asumiendo el Estado. Y como digo, a mi juicio, ¿qué más palmario que la pérdida de vida de 18.000 compatriotas en una enfermedad que, como digo, porque con sus características es infecto contagiosa? Tal vez el principal vector incluso somos los seres humanos como vectores de transmisión. En consecuencia, es un acto individual de libertad, sí, pero también es un acto de corresponsabilidad con el resto, teniendo la vista, como digo, que desde el punto de vista temporal no tenemos una inmunidad asegurada una vez que nos vacunemos. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver.
el tema de obligar a la gente, el tema de la libertad personal en esto, ¿cuál es el debate que se podría plantear ahí? Bueno, como digo, yo he sido también bombardeado por las redes sociales, la gente diría es muy demandante, muy opinante. En Chile tenemos un movimiento antivacunas y particularmente con el tema del COVID, hay muchas informaciones alternativas, por así decirlo, a través de las redes sociales. Y yo entiendo el debate, sé que en un primer momento vamos a tener una voluntariedad asegurada, yo mismo estoy expectante de poder vacunarme y seguramente muchos auditores también, pero a medida que avancen los meses vamos a enfrentar el mismo debate efectivamente que están enfrentando el resto de las naciones, tal vez de manera más acelerada. Recordemos que hay naciones que se han puesto o autoimpuesto metas como vacunar a su población de aquí al mes de marzo, con tasas de vacunación cercanas a las 150.000 personas diarias. Eso es una logística impresionante y seguramente en Chile vamos, a medida que lleguen las distintas partidas, obviamente instalar una logística efectivamente similar. Sobre todo, disculpe que me diga algo el tema de la vacuna Sinovac, que requiere una logística distinta a la Pfizer, me refiero al tema de las condiciones en las cuales tiene que transportarse. Obviamente es mucho más fácil de administración y por tanto la inoculación va a ser más masiva. Y como digo, en otros países ya están enfrentando estos debates porque los primeros partidas son siempre voluntarios. Nosotros vamos a tener también una responsabilidad cívica importante los chilenos, pero a medida que avance el debate vamos a llegar a esa cantidad de chilenos que va a tener desconfianza, que la campaña cívica es importante. El Ministerio de Salud tiene que hacer mucha educación respecto a la importancia de vacunarse, eliminar con argumentos, obviamente, información, los mitos, y que obviamente estas medidas, desgraciadamente coercitivas, las últimas, sean de última ratio. Le quiero hacer una pregunta bien técnica, porque estoy leyendo aquí en las redes sociales a algunos expertos en la materia, en particular el profesor William García, que es académico y abogado, que dice: la obligatoriedad de las vacunas se dispone por acto administrativo, artículo 32C, Santiago. No es necesaria la ley. De hecho, se corre el riesgo de que se declare inconstitucional el proyecto y por lo tanto se arriesgue toda inmunización. ¿Es real eso? ¿Ha considerado eso? ¿O le respondería a esa duda? Recojo el guante porque lo contesté por Twitter. De hecho, por eso es que hoy día asistí a La Moneda. Como ustedes acaban de señalar, de hecho me encuentro a pocos metros de La Moneda. Ingresamos una presentación al presidente Piñera para que invoque la facultad del artículo 32, que efectivamente es una facultad desde el punto de vista presidencial, sin invocar la ley. Y como hemos dicho, esa facultad no se utiliza como vehículo separado. Vamos a invocar a renglón seguido el artículo 33. El artículo 33 es el listado, en este caso, de vacunas que en la ley está establecido son obligatorias, y eso es de resorte, obviamente, legal. Cualquiera de estos dos vehículos a nosotros son, del punto de vista técnico, los más idóneos, y también señalar que también estamos abriendo el debate. Si el presidente Piñera, el comité de expertos, recomienda otro tipo de medidas como la que están tomando otros países, restricciones respecto al desplazamiento, que por ahí cuando tengamos un importante nivel de inoculación, por ejemplo, sea condición para sacar el pasaporte sanitario o para asistir a actos públicos, estadios, conciertos u otros, la vacuna también obviamente es parte del debate. Obviamente uno no puede enamorarse de su propia propuesta, al contrario, simplemente sea lo que es un debate necesario, y a medida que avancemos el umbral de los 18 millones de chilenos, obviamente vamos a tener una merma importante de chilenos que se van a resistir a esta medida, y ahí vamos a tener que ser, obviamente, propositivos en esta línea. Muy bien, pues el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, conversando con nosotros sobre esta obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19 que está contemplado en el artículo 32 del Código Sanitario. Muchas gracias, diputado, que le vaya bien. Feliz año. Muchas gracias, muy feliz año. Hasta luego. Hasta luego.